no puedes ser cristiano, me dijo. No puedes. Porque si eres buen cristiano, eres un pésimo político. ¿Ves? ¿Sabían ustedes, hermanos, que casi todas las elecciones, los que ganan es porque compran votos? Pagan los votos, pues pagan los votos. Pero cuando gana el PAN, porque pagaron votos. Cuando gana el PRI, porque cuando gana el color que gane, porque pagaron votos. Es más, hay gente que pagó y no ganó, ¿verdad? Pero lo más interesante es los que reciben el dinero. Uno dice, ellos que están comprando. Y la pregunta es, ¿y los que están recibiendo el dinero, pues? ¿No son culpables, hermano? ¿Ustedes creen que hayan cristianos que reciben dinero para votar? ¿Creen que haya líderes cristianos que reciben dinero para conducir a grupos al voto? No creo que se sorprendan, pero hay, comillas, hay hermanos que se dedican a ir a preguntarle al candidato al final y de cómo va a pagar pues el voto. Porque allá lo está pagando a 500 pesos. Nosotros sabemos que usted va a ser honesto, pero pues de algo también, ¿verdad? Dice el hermano, ¿verdad? Ese es el problema, hermanos. Cuando uno ve el mundo acá y dice, hay que seguir las reglas de acá. Cuando uno ve las reglas de Dios, dicen, pero pues no lo estamos viendo. ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? Bueno, el día que Dios haga justicia, tomaremos entonces conciencia de si fue buena o mala nuestra decisión, ¿verdad? Ahí veremos si fue buena o fue mala nuestra decisión. Pero precisamente el libro Apocalipsis nos dice, vale la pena estar del lado de Dios, hermano. Vale la pena. Vale la pena. Porque el día en que Dios se manifieste, van a correr los malvados y no va a haber lugar donde escape. Pero qué bonito empieza el capítulo 7, hermano. Va a haber un grupo enorme, porque así es el Señor. Va a haber fieles que se mantuvieron firmes, no mancharon sus vestidos. Bien, y eso no significa que son los más santos, significa que le creyeron a Dios. Ese es su mérito, diríamos. Eso es su virtud, como el de Abraham, le creyó a Dios y eso se le contó como justicia. Bien, continuaremos, si Dios lo permite, con el capítulo 7 y espero que vayamos llevando la secuencia de este libro. Puesto de pie, hermanos, nos despedimos. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos permites estar estudiando tu palabra y volver, Señor, a ver en este libro que nos cuenta con un estilo, con imágenes tan vivas, lo que a veces sabemos, Señor, lo hemos oído en forma de enseñanza, de instrucción, pero no hemos sido sensibles o no estamos del todo conscientes, Señor, de que en nuestra vida cotidiana estamos tomando decisiones, nos estamos alineando hacia uno o hacia el otro lado. Ayúdanos a mantener nuestra esperanza viva, Señor, de que a pesar, Señor, de que parezca que nuestro seguimiento en pos de Jesús no trae resultados, no trae dividendos, ahora sabremos que al final, Señor, podemos decir, bendito seas por habernos permitido seguir al Maestro y esperar la salvación que tú nos has de conceder. Despídenos, Señor, en esta hora de tu casa, que tu bendita presencia vaya con todos. Te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos, hermanas que están enfrentando alguna necesidad, algún momento difícil, nos acordamos de ellos. Te suplicamos que extiendas tu favor y misericordia y que tu fortaleza los sostenga y sea la fortaleza de ellos en estos momentos. Todo esto, Señor, lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y por si ustedes no se habían dado cuenta, así como las guerras son un factor humano, así como
la injusticia económica es un factor de la historia humana, también la injusticia al quitarles la vida a gente fiel a Dios es un factor de la historia. Su muerte clama por venganza. Su sangre derramada está pidiendo a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los malos van a seguir haciendo lo que se les antoje? ¿Cuál fue la respuesta a esta pregunta, hermano? ¿Hasta cuándo Dios va a traer justicia? ¿Hasta cuándo? Ellos preguntan: Señor, ¿hasta cuándo? Esa es una pregunta de gente que está impaciente. O gente que dice: bueno, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué el mal está avanzando? ¿Por qué llegan a nuestros oídos historias de infamias? Y parece que los malos se siguen saliendo con la suya. A veces uno se pregunta qué está pasando en nuestro país, ¿verdad? Pero si oyeron las noticias últimamente, por ahí a algunos se les hizo conocido tal vez que 2 gentes que estaban en la cárcel acusados de delitos ahora ya están libres, ¿verdad? Uno de ellos es el señor Raúl Salinas de Gortari, y se le va a restituir todo. Y el otro es el señor de apellidos Caro Quintero, ¿verdad? Acusado de narcotráfico y de asesinato, también salió libre ya, ¿verdad? O ya está su proceso levantado. Y uno se pregunta: ¿y Dios qué hace en todo esto, hermano? Si realmente esa gente es culpable, ¿cómo es que se siguen saliendo los malvados con la suya? Bueno, una cosa que asienta claramente el libro de Apocalipsis es que esas muertes no han quedado impunes. La voz de esas muertes, a través de una imagen muy bíblica, la sangre de ellos clama. Fíjense bien qué bonita. La sangre de ellos está clamando. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primer muerto en la Biblia? Y fue una muerte violenta, ¿verdad? Fue asesinado. Y cuando Caín mata a su hermano, se lo lleva, dice, al campo, ¿verdad? Y allá, aparentemente solito, sin que nadie los viera, Caín mató a Abel. ¿Quedó oculto su crimen, hermano? ¿Quién lo vio? ¿Quién vio a Caín asesinando a Abel? ¿Se acuerdan ustedes qué le pregunta Dios a Abel, a Caín? ¿Dónde está tu hermano?, le dice. Porque su sangre clama a mí desde la tierra de esa. Esta imagen es muy interesante, y el Señor Jesucristo dice que toda sangre derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel, desde el primero, quiere decir el Señor Jesucristo, hasta el último, la última noticia que tenían de un asesinato, dice Jesús, desde aquel asesinato hasta el último, sigue clamando esa sangre y Dios va a vengarla. La muerte de los mártires es un factor histórico, hermano. Por si alguno cree que pues ya pasó, se murieron. Saben ustedes, ¿verdad?, que en México tenemos historias tristes de hombres que desaparecieron a mucha gente, los asesinaron, e incluso ellos poderosos en política, ¿verdad? En la época de la guerra sucia aquí en México de los años 70, ¿verdad? Hace algunos años intentaron llevar a juicio al expresidente Luis Echeverría por esos crímenes, ¿verdad? Pero parece que no procedió, no sucedió nada, ¿verdad? Bien, esa injusticia sigue clamando. Claro, el ser humano se desespera y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y cuándo vamos a ver la justicia? Dice que se les dijo: esperen todavía. Esa es la respuesta: esperen. Pero mientras esperan, dice que Dios les concedió vestiduras. ¿De qué color, hermano? ¿De qué color? Igual que el caballo, el primero, ¿verdad? Vestiduras de victoria, vestiduras de gozo, vestiduras que tienen que ver
con la presencia de Dios, se les dio vestidos blancos, se les dijo que esperaran. Esa es una manera de decir, Dios no los ha olvidado. Y yo no les puedo decir, ¿verdad? Sería un atrevido si yo les dijera, esa gente que ya murió y que injustamente fue asesinada, ¿dónde está ahorita? ¿Verdad? Yo no les podría decir exactamente dónde está. Nosotros decimos el cielo, ¿verdad? Pues como una manera de decir, pero ¿dónde están esas personas exactamente? No. Lo que sí sabemos es cómo están. Están esperando, pero también ya se les ha dado algo de parte de Dios. Y ellos no están sufriendo, están indignados, eso sí, están esperando justicia, pero Dios ya les dio un anticipo de la victoria del Cordero. Esto es lo que podemos decir, ¿verdad? Bien, ese fue el quinto sello. Ahora pasemos al sexto sello, hermanos, el que leyó ya nuestro hermano Antonio. Miré, vamos a leer el versículo 2. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Vamos hasta ahí, ¿verdad? Vean ustedes esta visión. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que para leer Apocalipsis hay que darle paso a la imaginación. ¿Recuerdan, hermanos, que se les he estado insistiendo? Para cuando leamos el Apocalipsis, más que pensar en conceptos, hermanos, atendamos las imágenes. Y si no podemos tener una película, por lo menos tratemos de imaginarlo. O al menos algún día hacer un drama, ¿verdad? Hagamos una representación de esto. ¿Se imaginan, hermanos, lo que está diciendo Juan? Cuando se abrió el sexto sello, ¿qué hubo? Desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Estaba así, de repente quedó cerca. Ya no hay cielo, ¿verdad? Se fue. Bien, estamos leyendo literatura apocalíptica, hermanos. Estamos llevando un estudio secuencial de esto. Pero déjenme preguntarles, ¿qué piensan cuando leemos esto? Cuando se rompe el sexto sello, Juan ve todo esto. Un gran terremoto, el sol, de repente, fíjense, el sol, que es la fuente principal de luz, se pone negro, se oscurece. La luna, que es la otra gran lumbrera, se tiñe de rojo. Las estrellas caen hacia la tierra, se desploman. El cielo se enrolla. Las islas, los montes cambian, se remueven, se sacuden y caen. Como efectos, todo por efecto del terremoto. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué pensarían si todo esto sucediera ahorita? El fin del mundo. ¿De cuántos grados le ponemos ahí al terremoto, hermano? La palabra ahí en griego es un megasismo. En griego, la palabra terremoto se dice seísmo. Y la palabra completa es megasismo. Vino un megasismo. Para que sea mega, algo así. 8.5 ya es mucho, ¿verdad, hermano? 9. Bueno, por eso le puse 10. Podemos ponerle 15 si quieren, ¿verdad? Un megasismo. Y luego no solo el gran temblor que afecta a la tierra. ¿Qué tan grande es la sacudida, hermanos? ¿Qué tan grande está haciendo este sismo? Y junto viene otro de los fenómenos naturales, pero que en la antigüedad le tenían miedo: los eclipses, tanto de sol como de luna. Normalmente el sol y la luna y las estrellas deben estar como iluminando, como fuentes de luz. Pero ahora su luz, vean qué dice del sol: se oscureció. Estaba leyendo la palabra griega ahí, como saco, dice. Ahora entiendo por qué se llama el saco, ¿verdad? Un saco. Y entonces digo, el saco debe ser color negro, ¿no? El saco, correctamente, ¿no? Porque ahora hay gustos y colores. No, pero el saco era un vestido
de tela áspera, tela que era fabricada con piel de animal, especialmente color negro, y que se acostumbraba, era tela áspera, no tela fina, tela áspera, de origen animal, pelo de animal, para expresar tristeza, dolor. Es normalmente la ropa que se ponía la gente cuando estaba de luto. Bueno, esto es lo que está pasando. El sol se oscureció, la luna se puso roja. No es el color de la luna, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes si la luna sale roja hoy, hermano? ¿Qué color es la luna? ¿De qué color es la luna? Pues amarilla, blanca. A veces tiende más hacia el color amarillo, a veces se ve más blanca. Pero cuando es roja es un fenómeno, ¿verdad?, de refracción de la luz. Normalmente tiene alguna explicación, ¿verdad? Pero no es su color normal. Vean ustedes todo esto que está pasando. No es un asunto nada más en la tierra, no es el sismo en la tierra, también en los cielos. Las estrellas se vienen para abajo, empiezan a caer las estrellas. El cielo desaparece, se enrolla como un libro, como un pergamino. Ya no tiene sol, ya no tiene luna, ya no tiene estrellas, se enrolló y desapareció. Y luego islas, montes se remueven, se salen de su lugar. ¿Qué significa todo esto, hermano? ¿El fin del mundo? ¿Alguno recuerda el Salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que el mundo fuera, antes que crearas, empieza a decir las cosas que el salmista considera como fundamentales, los fundamentos de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios crea, lo primero que crea después de crear la luz, primero crea la luz, ¿verdad? Pero también sigue creando el sol, la luna, las estrellas, los montes. Bueno, todo eso que parece estable. ¿Alguno recuerda cuando nació que ya estaba el Matumaxá, el monte este? ¿Ya estaba ahí? ¿Sí? De los que son por acá, hermano René, ¿ya estaba? ¿Y será que cuando su papá era niño ya estaba el monte Matumaxá? Normalmente los montes dan idea de... Ahí siempre han estado, ¿verdad? Decimos nosotros, siempre han estado ahí. Cambia la ciudad, cambia la gente, la población, pero esas cosas permanecen allí. Bueno, lo que está diciendo Juan es que lo que nos parece estable, firme, un día deja de ser firme. ¿A qué punto ha llegado la madurez del planeta? ¿Hasta qué punto ha llegado la distorsión, la corrupción del mundo? Que todo lo fundamental se está viniendo abajo. ¿Qué es lo que quiere decirnos Juan con todos estos símbolos, hermano? No es literal. Juan no nos está diciendo que va a pasar todo esto, Juan no tiene la idea, ¿verdad?, de decirnos todo esto va a suceder, un día van a caer las estrellas. Ustedes saben que hay un fenómeno que se llama lluvia de estrellas, hermano, ¿sí? Y en algunos lugares se ve, pero en realidad no se vienen todas las estrellas del cielo, ¿verdad? No está diciendo Juan que esto va a pasar antes de que el fin venga. Son símbolos, ¿sí? Es un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico. Pero como símbolo, sí están apuntando, sí está señalando hacia una realidad. Todo lo que hoy parece firme, estable, todo lo humano, hermanos, un día deja de ser. Hay mucha gente que cree que su poder va a ser para siempre, que su fama va a ser para siempre, que su dinero lo van a tener todo el tiempo. Sí saben, ¿verdad?, de que han habido grandes imperios,
y grandes emperadores. La Biblia nos menciona algunos. Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Primer gran emperador que menciona la Biblia, el grande, ¿verdad? Un imperio enorme, el imperio de los babilonios. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dejó de ser. Se levanta otro emperador, Ciro, ¿verdad? Grande. Luego viene Darío, persa, ¿verdad? Luego viene Alejandro Magno, el imperio griego. Luego se levanta el imperio romano, ¿verdad? Con todos sus emperadores, entre ellos el famoso Octavio César Augusto, ¿verdad? Que estaba en funciones cuando nace el Señor Jesús en Belén de Judea. ¿Dónde están todos esos poderosos imperios, hermano? ¿Dónde están? Dejaron de ser. Ahora, lo que está transmitiendo este conjunto, esta visión, hermanos, yo espero que podamos pensarlo, reflexionar y luego aplicarlo. No nos está diciendo, hermanos, cuando vean que empiece a suceder todo eso, es que ya está cerca el fin del mundo. No, más bien Juan dice, esto está diciéndonos que estamos avanzando hacia un punto donde las cosas, lo que se considera fundamento, va a dejar de ser. Hoy nos espantamos, hermanos, de todo lo que está pasando en el mundo, de la falta de valores. Creo que ayer, anoche o antenoche, escuché un comentario en la televisión, ¿verdad? A veces me gusta oír esas opiniones, ¿verdad? Y estaba escuchando a esta señora, esta escritora de apellido Poniatowska, ¿verdad? Y ella hablaba de la generación perdida, ¿verdad? Entonces, todos estos muchachos, todos estos niños, pronto estaremos viendo una generación perdida, toda una generación perdida, si no se hace algo. ¿Han oído ustedes hablar que hoy la gente no quiere ni estudiar, ni trabajar, divertirse y dar rienda suelta a sus impulsos, a sus bajas pasiones, a sus apetitos? Y lo que tenemos es algo que nos rebasa, ¿verdad? Nos espanta. El ser humano está rompiendo todos, echando por la borda todos sus valores. Bueno, está diciendo Juan, ¿verdad? Lo que parece firme, un día deja de ser. Y todo esto, hermano, comienza con el gran sismo. Fíjense bien, es tan grande el sismo, hermanos, es tan grande el terremoto que hace que todo el cosmos se perturbe. Pero lo que Juan está tratando de decirnos no es decir, fíjense bien, lo importante aquí no es aterrar a la gente, decirle, mira lo que va a pasar, sino lo que está diciendo Juan es, si todo un día va a dejar de ser, incluso lo que nos parece más estable, y todo como el cielo dice que se va a enrollar, fíjense bien, va a dejar de ser el cielo como un pergamino, se va a enrollar. La pregunta es, ¿quién lo está provocando todo eso? ¿Quién está provocando todo eso? ¿Quién está detrás de todo esto? Y podríamos contestar, el único poder que verdaderamente es fundamental, el verdadero poder, el que no cambia, el inmutable, el que siempre será. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin. Él es el todopoderoso, el eterno. Lejos de decirnos, ¿verdad?, de que esta imagen sea solo para espantarnos, deberíamos ver en todo esto, sí, aunque los montes se derrumben, aunque el mar se salga de sus límites. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 46? ¿Cuál es la confesión del salmista en el Salmo 46? Dios no es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista sí está viendo el mar saliendo, tal vez por un maremoto, ¿verdad? Está sintiendo los efectos de un gran temblor, pero lejos de decir que se está acabando el mundo, el salmista está viendo, pero hay alguien que está más allá y que Él es firme. El trono de Dios es firme
y porque Jehová reina, dice el salmista, el mundo no será conmovido. Detrás de todo esto, hermanos, alcancemos a ver cuál es el verdadero poder, dónde debemos poner nuestra confianza. ¿Quién está provocando todo esto, hermanos? Vamos acercándonos a la interpretación de esta visión. Quien está causando todo esto es Dios. Es Dios. Ahora les hago la pregunta: ¿qué tiene que ver el sexto sello con el anterior, con el quinto sello? ¿Qué relación encuentran entre el sello anterior, donde vemos a los mártires, a los que han muerto por el testimonio de Dios y de Jesucristo, clamando hasta cuándo vas a hacer venganza? ¿Qué relación ven entre el sexto sello, el quinto sello y el sexto sello? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta de los mártires? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y qué les dijo Dios? Espérense. Bueno, pues aquí Dios dice, aquí está, aquí está. Viene después. Yo les dije, el clamor de los mártires es un elemento, es un factor en los procesos de la historia. Si alguno piensa incluso que siervos de Dios que han sido asesinados, como Juan Bautista, como el mismo Señor Jesucristo, como los profetas, como el justo Abel, esa sangre ya se olvidó, esa es historia, ya murieron, ya todo el mundo se olvidó. Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida. Un concepto, hermanos, de justicia en la Biblia es un concepto que lo he explicado varias veces. El concepto de justicia no solamente es declarar inocente a una persona y culpable al otro. El concepto de justicia es darle el merecido al culpable y darle la vindicación al inocente. Ese es el concepto de justicia. A veces hoy que hablamos mucho de los derechos humanos, se dice hay que atender a las víctimas, hay que darles lo que corresponde a las víctimas, reconociendo sus derechos y que fueron traspasados. Sí, esa es la mitad. La otra mitad también es que los culpables reciban su merecido. A veces la justicia ha ido solamente de un lado, ha encerrado a los malos y cómo ha vindicado a los inocentes. A veces se está luchando solo de este lado, pero se está dejando de castigar a los culpables. En la justicia bíblica, Dios va a actuar en lo que es la santidad de Dios y la justicia de Dios. Dará recompensa, honor al inocente, al justo, al fiel, pero también dará su pago al malvado, al incrédulo, al perverso. Este sexto sello tiene que ver entonces como secuencia del quinto sello. Dios le dice, espérense, todavía no. Y aquí parece que es principio del juicio de Dios. Cada vez que Dios aparece en el Nuevo Testamento, lo que llamamos una teofanía, hermanos, en el Antiguo Testamento, cada vez que se manifiesta Dios, se dan cuenta, hermanos, que hay fenómenos de este tipo. Tiembla la tierra, se oye truenos, fuego. Si ustedes leen el Salmo 29, van a hablar del salmista hablando de la teofanía, está contemplando. Claro, está viendo tal vez un incendio, está viendo un terremoto, está viendo un diluvio o un aguacero fuerte, una inundación. Pero el salmista dice, pero es Dios actuando. ¿Se acuerdan de las plagas en Egipto, hermano? ¿De qué fueron algunas plagas? Sangre. Aquí está la sangre, ¿verdad? En la luna. ¿De qué otra plaga se acuerdan? Se oscurece el sol también en Egipto, hermano. Sí, en Egipto hay tinieblas también. Y podemos ver, ¿verdad?, que cuando Dios interviene, lo que hace Dios es castigo para los malvados. Pero al mismo tiempo, lo que hace Dios es libertad para su pueblo. Ven qué interesante. Lo que Juan nos está presentando son situaciones catastróficas que hablan de que Dios ha decidido intervenir. Ante el clamor de los inocentes, de los mártires, Dios decide intervenir. Y esto es preludio de la intervención de Dios. Cuando empieza el gran terremoto, yo le puse ahí de 10, ¿verdad? Pónganle de 20 si quieren, ¿verdad? Cuando empieza Dios, se decide actuar, entonces que se agarren los malvados, hermano. Que se agarren los malvados. Eso es lo que está transmitiendo el sexto sello.
¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Está claro? Sí, y el darle las vestiduras blancas es una manera de Juan de decir, Dios los tiene ya Dios los tiene en alguna situación, en alguna condición donde ya empezaron, esa sería la palabra, ya empezaron a recibir la recompensa a su fidelidad, pero no es todo. Se les dijo que esperen, fíjense, se les dice todavía no. ¿Sí escuchan ese lenguaje? Se les dice todavía no, pero ya se les da algo. Famosa tensión, ¿verdad? De ya, todavía no, lo que Dios ha decidido hacer, pero ya hay algo anticipado para ellos. Eso se ilustra en el darles las vestiduras blancas. Dice el versículo 15, los reyes de la tierra, fíjense bien, y los reyes de la tierra, por eso le decía que el sexto sello está respondiendo al quinto, al clamor de los mártires. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estas gentes, los malvados, ahora sí, si en el quinto sello vimos a los mártires, ahora estamos viendo qué hacen los malvados. Y entre los mártires del quinto sello y los malvados victimarios del sexto sello está la acción de Dios. Dios ha decidido. A los mártires ya les dio vestiduras blancas y les dijo, Dios va a hacer justicia. Esperen, tengan paciencia. Pero vean ustedes, cuando Dios se decide actuar, hay una serie de personas, hay una lista de personas, los que se han resistido a someterse a la voluntad de Dios, los que creen que pueden vivir sin Dios, es más, los que creen que pueden pelear contra Dios. Vean qué pasa. Los seres humanos nos inclinamos mucho a medirnos junto a otro. Yo soy más que tú, yo tengo más dinero que tú, yo soy más inteligente que tú, yo tengo mejores relaciones que tú. Y hay gente que quiere medir su fuerza. Hay gente que quiere medir su fuerza. Hace unos días me tocó escuchar en la radio una entrevista telefónica que hace una periodista al exgobernador Pablo Salazar, ¿verdad? Y el exgobernador decía que él salió libre por un acuerdo, por un pacto con el otro exgobernador, con Juan Sabines. Fue un acuerdo, dice, que llegaron. El acuerdo es sal, pero no me demandes, decía él, ¿verdad? Ahí se mencionaba. Y hay personas que en un momento dado creen que pueden hacer todo, ¿verdad? Cuando ya se dan cuenta que va a acabar su ciclo de poder, pues quieren negociar, ¿verdad? Porque ahora les puede caer a ellos, ¿verdad? Entonces, hagamos algo, decía, ¿verdad? En la entrevista hubo un acuerdo, una invitación al pacto. ¿Saben, hermanos, que cuando Dios venga no hay negociación? No va a haber negociación. Pero hay gente que piensa que tiene el poder como para enfrentar con Dios. Por eso el Señor Jesucristo cuenta aquellas dos parábolas juntas en el Evangelio según San Lucas. Dice, ¿qué hombre que empieza a construir una torre? Primero, mejor se sienta, hace cuentas, hace cálculos, si le va a alcanzar lo que tiene para terminar la torre. Lo peor que le puede pasar es empezar y a la mitad del trabajo de la construcción se da cuenta que no tiene. Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? Porque las torres eran sitios de refugio. Y lo que el Señor Jesús estaba diciendo, ¿quién cree que puede pelear contra Dios? Y dice, sí puedo. Cuando se venga a dar cuenta, va a sentir la más grande de las vergüenzas y la decepción cuando se dé cuenta que con Dios nunca le va a alcanzar
Nunca. Nunca. Alguien se puede creer muy poderoso. Tengo amigos, conozco gente, tengo dinero. Siempre va a poder hacer lo que quiere, hermano. Siempre. El mundo parece que eso no dice. No, los ricos hacen lo que se les antoja siempre. Los políticos hacen lo que se les antoja siempre. Aquí me tienen ahorita, hermanos, las noticias, ¿verdad?, de los beneficios de la reforma energética, ¿verdad? Están los defensores del gobierno que conviene la reforma energética por y la verdad que si ustedes escuchan tienen unos argumentos muy contundentes. Y en un momento dado, como no soy experto, ¿verdad?, en todas esas situaciones, yo digo, es cierto, parece que conviene hacer una reforma energética, pero la gran pregunta es, ¿y por qué tanto empeño? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es exactamente el objetivo? ¿Cuál? Y a veces no es, dice, miren, van a haber mucho empleo para los mexicanos, va a haber más ingreso para México. Parece que esas promesas ya las habíamos oído antes, ¿verdad? Ya otros presidentes habían dicho lo mismo. Pero a veces pensamos que se puede. Vean ustedes quiénes están aquí en esa lista. Los reyes de la tierra. ¿A qué poder pertenecen los reyes de la tierra? ¿Cómo lo podríamos ubicar, hermano? ¿Qué poder político? Aquí están los políticos. Son poderosos los políticos, hermano. Son poderosos los políticos. Estaba observando una fotografía, una imagen esta semana. Y en esa imagen se ve al presidente Obama colgándole una medalla al dueño de Walmart, ¿verdad? Y quien había encabezado la foto dice, ¿dónde está el verdadero poder? Dice, ¿político o económico? Y muchas veces no solamente uno, sino se alían, ¿verdad? Hacen alianza. Los políticos, y vamos a ver la siguiente lista, el siguiente, los grandes, los ricos. Aquí le hicieron dos apartados, ¿verdad? Pero la palabra podría traducirse mejor de una sola palabra, los magnates, hermanos. Sí, los poderosos, pero tiene que ver con el poder económico, por eso la palabra, los magnates. De hecho, la palabra magno ya habla de grande, ¿verdad? Pero en el aspecto económico es un nombre un término que nosotros entendemos, un magnate. ¿Cuántos magnates hay, hermanos? ¿Conocen ustedes? No podemos dejar de hablar del señor Carlos Slim, ¿verdad? En México. Otro magnate pueden ser los Salinas, los Azcárraga, Bill Gates. Y ahí, en el mundo hay, y ahorita los chinos, ¿verdad? Algunos empresarios chinos están magnates, ¿sí? Los magnates petroleros, exactamente, los jeques árabes, ¿verdad? El mundo de los Emiratos Árabes. Los magnates, el poder político, el poder económico. Pero vean que sigue. ¿Quiénes? ¿Qué poder es ese? Poder militar. ¿Será que podía haber mejor triada, hermano? Políticos, magnates y militares. Todavía hay algo, hay alianza entre ellas, hermano. ¿Ustedes creen que todavía? Podríamos decir que todavía los políticos, los ricos y los militares tienen poder hoy y hacen sus negocios y sus alianzas y hacen y deshacen a su antojo. Son los fundamentos. Fíjense qué conexión con lo que empezamos a ver de manera gráfica, ¿verdad? El sol, las estrellas, la luna, es decir, lo que parece que no se va a mover, se está moviendo. Y con eso estoy diciendo, y si eso se mueve, que Dios no pueda mover los poderes políticos, económicos y militares del mundo. Esa gente cree que nunca les va a llegar su día, hermano. Creen.
pero la historia nos ha dicho que los hemos visto humillados, hermanos, como Nabucodonosor, ¿se acuerdan, verdad? Como animal, dice, estaba. Pero la historia nos ha enseñado y la televisión nos ha mostrado, ¿verdad? Imágenes de gente que en un momento fueron prepotentes, después en una situación dolorosa, vergonzosa, porque le llegó su día. Hermano Mario, pero cuando él se ponga económicamente bien, tiene que ayudar. Nada malo que tengamos hermandad, ¿verdad? Lo malo es que querramos nada más unos cuantos y a costa de otros. Eso es lo que Dios no tolera, ¿verdad? Acuérdense que empezamos viendo en el capítulo 4, al que está sentado en el trono es el Dios de la creación. Y si hay algo que está cerca del trono de Dios, son los 4 seres vivientes, decíamos. Esa interpretación nos dice que quienes están más cerca de Dios no son los poderes, no son los 24 tronos con los 24 poderosos ahí sentados, son los seres vivos. Todo lo que Dios crea está cerca de su corazón. Y esto habla de todos, no unos cuantos, todos los seres humanos. Pero aquí tenemos la reacción de Dios, hermanos. Y luego dice: los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ese día que los mártires clamaban, ¿cuándo? Dios les dijo: espérense. Bueno, ahora ya llegó. Es lo que está diciendo Juan, ya llegó. A veces nosotros decimos: ¿y qué caso tiene ser cristiano, hermano? Vemos gente que se hace rica fácilmente, con trampas, con mentiras. Se compra títulos, ¿verdad? Allá en Tepito, ¿verdad? O en alguna zona del DF, sin tener que ir a la escuela. De repente son doctores, licenciados y doctorados y nunca fueron a la escuela, ¿verdad? O nunca terminaron. Pero ahora ya tienen. En la época de Juan, hermanos, hay una historia de un hombre llamado Craso, conocido como Craso. Este hombre era un hombre que llegó a amasar una fortuna enorme en el Imperio Romano. Un hombre riquísimo, que en una ocasión dio de comer durante una semana a una multitud de casi 100,000 personas, para demostrar cuánto dinero tenía. Es decir, los magnates no es de hoy, hermanos, también existían. Este hombre tenía su propio ejército. Eran de los mejores soldados, era su ejército particular. Y él decía: un hombre que no es lo suficientemente rico para mantener su propio ejército, no vale la pena, decía él. Él tenía su propio ejército. Él ayudó al famoso Julio César. Él, ¿verdad?, fue otro de los llegaron al poder después, cuando Roma entró en la época de los famosos triunviratos, ¿verdad?, de los que eran 3 que compartían el poder. Bueno, él era uno de ese triunvirato, ¿verdad? Julio César, Craso, Pompeyo. Craso no era gran político, pero era un magnate y llegó a escalar un gran puesto político, porque sabía que ahí estaba el negocio. La historia dice que en una invasión del grupo llamado los Partos, atraparon a Craso, lo mataron y le llenaron la boca con oro derretido caliente, como una manera de decir: a ver si así se sacia tu ambición, ¿verdad? Le dejaron como molde, ¿verdad? Le dejaron caer en la boca hasta que se llenó su boca y se enfrió el oro, ¿verdad? Así lo tiraron, ¿verdad?, a este hombre ambicioso.
Le llega su hora a todos. No hay nada que puedan hacer. Ellos corren, dice, porque saben que están ante un poder que ni el dinero, ni los militares, ni las armas pueden con él. Con él no pueden, con el que está sentado en el trono y con la ira del Cordero. Hay una pregunta interesante, hermanos, con la que cierra este capítulo 6. Una pregunta que yo les sugiero que la contestemos ahora y la vayamos pensando. ¿Qué dice la pregunta final? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué dicen ustedes, hermano, a esa pregunta? Llega el momento de la ira de Dios. Los poderosos, los ricos. Yo no sé si ya tienen construido su búnker y creen que, pero dicen no pueden porque no van a escapar. No van a escapar. Los que se han ensañado, los que han hecho injusticias, los que por tener más dinero mandan a matar. Y al parecer siguen impunes. Al parecer. Porque un día, dice el Señor, un día, toda esa sangre derramada inocente es un factor que está oyendo Dios. Y Dios en su paciencia dice, todavía no. Pero cuando Dios diga, ahora sí, entonces esas personas, como dice el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías, aunque saquen sus toneladas de oro a la calle y su plata y decir, les damos todo esto y no nos hagan nada, de nada les va a servir, hermano. Y la pregunta final es, ¿y en aquel día quién se puede estar de pie, hermano? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Los que aman? ¿Cuál sería otra respuesta? Una. ¿Cuál sería otra? Bien, el hermano dice una respuesta. El que ama, el que venciere. Fíjense bien, se está cayendo todo. Dios ha decidido intervenir. Todos están corriendo, al menos la lista que vimos. Los capitanes, los reyes, los poderosos, los magnates. Pero también los siervos y los libres. Es decir, diríamos la gente común y corriente. Y al final la pregunta, ¿y quién cuando en ese día quién puede sostenerse en pie? ¿Cuál sería otra respuesta, hermano? Nadie. Pero si ustedes leen el capítulo 7, nos va a decir que nadie no es la respuesta correcta. Hay gente, y habla un número simbólico, 144,000. Hay una visión ahí, hay un grupo, una multitud, no uno o dos, una multitud. Y esto nos está diciendo, ¿verdad?, que la gente que está huyendo y gente que tiene pavor es toda aquella que vivió como el necio, que dice el salmista, diciendo no hay Dios. Y no tanto el ateo que lo confiesa así, ¿verdad? Yo soy ateo. No, el que vive, aunque diga que cree en Dios, pero vive como que si Dios no le va a llamar a cuenta, porque dicen que finalmente ese es el verdadero ateo, el práctico, ¿verdad? El ateo existencial. El que aunque diga que cree en Dios, vive como que si Dios no existe, o Dios no lo va a llamar a cuenta, o Dios se hace de la vista gorda con nosotros. Esa gente, ¿verdad? No importa si era rico o pobre, no importa si era esclavo o libre, pero se alineó. Este es un punto muy importante en el libro Apocalipsis, de con quién nos alineamos nosotros, hermano, en qué bando estamos. A veces por miedo nos alineamos del lado equivocado. A veces porque parece que los poderosos son muy poderosos. Y decimos, yo sé que está mal, pero pues ¿qué otra cosa me queda? Ahora que responden, al que venciere es una bonita respuesta, hermano. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿a quién se le llama el que venciere? ¿Quiénes son los que vencen? A ver, esta es una clave de interpretación muy bonita. En el libro de Apocalipsis les dije que un verbo importante es vencer.
Es el verbo, para mí, el verbo clave de todo el libro. Y la pregunta es, ¿quién vence? De quien se dice que venció, el verbo se aplica estrictamente a Jesús, pero a sus seguidores también. Pero la pregunta es, ¿y cómo venció Jesús? ¿O cuándo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesús? No teniendo miedo a los poderosos, sino, no temáis, dice el Señor, a los que matan el cuerpo. Mejor teman a aquel que es capaz no solo de matar el cuerpo, sino tu alma en el infierno. Sí, el verdadero temor es el de Dios. Cuando a Pedro y a Juan le dicen los del concilio, los vamos a soltar, pero ya no sigan hablando en el nombre de Jesús, ¿qué dicen ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero los amenazaron. Pero ellos dijeron, y si hay que morir, por eso morimos. Esos que están dispuestos a dar su vida o la dan por mantenerse fieles, de ellos se puede decir los que vencieron. El verbo se le aplica a Jesús, el que venció. ¿Cómo venció Jesús? Enfrentando a los poderes, aún muriendo. No importa, pero él estaba seguro que estaba en el lado correcto. Y ahora nosotros decimos, Dios le exaltó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, pero confió hasta las últimas consecuencias. Muchos se rajaron, muchos se fueron por otro lado, él se mantuvo. Por eso es importante, ¿verdad?, que esta pregunta quede flotando en el aire. Y cuando Dios traiga su juicio, ¿quién? Aparentemente la respuesta al capítulo 6 final diría nadie. Pero vean cómo va el 7, nos va a decir no, esa no es la respuesta correcta. Hay un grupo, y no un grupo pequeño, hay un gran grupo, una gran multitud que va a estar de pie cuando Dios venga y descubra su salvación. Hermano Gilberto. Y como yo le decía, ¿verdad?, ¿de qué lado nos alineamos? Pues porque hay gente muy rica, ahora todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser poderoso. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder. Y claro, mucho de lo que se hace o lo que hace la gente con tal de llegar a ser rico y poderoso no está dentro de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Platicaba yo con un hermano hace poco que se ha metido a política y me decía, curado quedé, hermano, dice, de la política, me dice. Entendí algo que ya me habían dicho.